grabando en vivo en 3, 2, 1. Y estamos en vivo. Mi definición de ser mujer. Ese es el gran potencial creativo del mundo, es un regalo. Es una fuerza que nadie sabe explicarla. La mujer tiene mil utilidades, tiene resistencia. La mujer siempre tiene miedo, está sospechosa del mundo. Y cada vez que salgo de casa, pienso, agarro este camino, está oscuro, con miedo de ser agredida, e incluso estoy parada. Y la mayor inseguridad que yo tenía era colocar a la gente dentro del vehículo para poder salir. Y para combatir eso no hay que tener una sola iniciativa o una de corto plazo. Realmente necesitamos mirar al mediano plazo. El año pasado investimos 5 millones de reales en 3 años, un plan, y seguimos con eso. En sociedad con la Uber desarrollamos un entrenamiento para la policía en el atendimiento a llamados de mujeres en curso de ataque. El botón de seguridad es muy interesante para compartir con alguien tu ruta y si estás mucho tiempo parado, la persona va a estar atenta y con un simple tocar podemos resolver el problema. Juntamos la tecnología con la capilaridad de Uber. Es una asociación donde a través de WhatsApp creamos una un accionamiento del número en WhatsApp como si estuviera conversando una amiga, un amigo y pidiendo ayuda. Creo que es importante que las empresas tengan iniciativas para ayudar a que las mujeres se sientan seguras y protegidas. Ese trabajo en conjunto va a hacer con que todo lo que se ha hecho que venga a tener una escala mayor. Las cosas están cambiando, el mundo cambia y vamos a dejar para el futuro un legado positivo para las próximas generaciones que no van a enfrentar parte de los estatutos y los peligros que enfrentamos hoy. Eso es muy gratificante. Es así como lo defino, ser mujer. Nosotros, ellos, ellos, nosotros. Paren de matarnos, ellos. Y si en vez de muros construyéramos puentes, nosotros, 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 nosotros. Paren de matarnos, nosotros. Por un brasileño de seguridad. 7 a 11 de diciembre. 14º fue. Buenas tardes a todos y a todas. Esta es la mensa sobre control de arma y y control de municiones. Quiero agradecerles a la presencia de todos acá, por la presencia de todos acá. La discusión sobre municiones y control de municiones está en el escenario nacional en relación a esa inclusión en los diversos acuerdos y tratados de los cuales Brasil hace parte. Es una cosa que ya sucede desde hace muchos años. Hay en Brasil también un debate más reciente sobre la creación de un sistema de rastreo de municiones, a partir de un acuerdo entre el Ministerio Público Federal y el Ejército brasileño. Es una iniciativa que tuvo final con la revocación de las leyes del Ejército por el presidente Bolsonaro. La población latinoamericana sufre con violencia grave y comparte experiencia de manera que podamos ver cómo es el problema de tráfico de armas y municiones y encararlo como una región entera. Para eso, esta mesa fue pensada para contar con las experiencias del Centro Regional de Naciones Unidas para Desarmamiento y Desarrollo en Latinoamérica y Caribe, que viene trabajando sobre los asuntos en muchos años. Trae también acá el trabajo hecho por la Policía Federal de Brasil,
en ese rastreo de municiones, presentando sus tecnologías, sus técnicas. Y por fin termina con el testimonio de alguien que conoce a la Policía Armada y el problema de municiones por otro lado, reportando esos impactos junto a la población y trayendo esa experiencia para fomentar un debate que va a suceder al final de estas exposiciones. Dicho esto, quiero presentar nuestra primera conferencista de hoy, que es Kunal Kameli, que es coordinadora del programa de armas convencionales del Centro Regional de Naciones Unidas para Desarme y Desarrollo de Latinoamérica y Caribe, y coordina la implementación de proyectos de control de armas convencionales, trabajando en una serie de proyectos de seguridad pública relacionados al control de armas y el control del tráfico ilícito de armas de fuego. Soy Iván, miembro del Fórum Brasileño de Seguridad Pública hace muchos años y voy a facilitar esta mesa para ustedes. Bueno, tiene la palabra. Y te voy a traducir al portugués. Buenas tardes. Es un placer participar en esta mesa hoy sobre el control de municiones. Para los que no están familiarizados con nuestra agencia, UNIREC, es el Centro Regional para la Paz, Desarme y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Apoyamos a los 33 estados de la región en la implementación de medidas de paz y desarme. Esto incluye fortalecer las capacidades de las autoridades nacionales y el sector de seguridad para lograr mantener la seguridad pública, y vemos temas como el control de armas y municiones. En mi presentación voy a centrar en la importancia del control de municiones, también resaltando los esfuerzos del centro para llevar ese tema al primer plano, dado su impacto en la violencia armada. Sabemos que el control de armas pequeñas ocupa un lugar permanente en las agendas nacionales e internacionales en materia de seguridad. América Latina y el Caribe no es ajena a esta preocupación, ya que los desafíos en materia regulatoria, institucional y de implementación de dichas medidas de control repercuten en el tráfico ilícito de armas y municiones, así como en la gestión de su ciclo de vida por parte del Estado. La efectividad de estas medidas de control tiene, por lo tanto, un impacto en nuestros niveles de seguridad nacional y ciudadana. Por otro lado, un desafío adicional que enfrentamos es que tanto los debates como las políticas y las regulaciones sobre el tema se suelen centrar en el control de las armas y en menor medida las municiones. En comparación con la gestión de arsenales, abordar las dimensiones de seguridad de las municiones, como el monitoreo de desvíos y el rastreo de municiones, ha sido más complicado. Los debates multilaterales sobre municiones convencionales se han centrado en gran medida en el aspecto de seguridad, específicamente en lo que respecta a las prácticas de gestión de arsenales y la cooperación y asistencia internacionales conexas. No obstante, existe un marcado interés en discutir el desvío, el rastreo y el perfilamiento en los últimos años. Voy a compartir. Antes de todo, cuando hablamos de control de municiones, ¿de qué estamos hablando? Generalmente, las medidas de control se refieren a las acciones tomadas durante el transcurso del ciclo de vida de las municiones para prevenir el tráfico ilícito, el mal uso, el desvío y la acumulación desestabilizadora. Esto incluye medidas legislativas, reglamentarias y operativas en relación con la fabricación, las transferencias internacionales, exportación, importación, tránsito y transbordo, así como usuarios finales, uso final y acceso civil. Una vez implementadas estas medidas de control, pueden ayudar a prevenir, detectar y interceptar el uso ilegal y los movimientos ilícitos de municiones, así reduciendo el acceso ilícito y últimamente la violencia con estas municiones.
Pero ¿por qué necesitamos hablar sobre control de municiones? ¿Qué son las armas sin municiones? No son las armas, sino las municiones las que provocan lesiones y, en última instancia, la muerte. La proliferación de municiones alimenta los conflictos, la violencia armada y, en muchos casos, contribuye a vulnerar el ejercicio y goce de los derechos humanos. Las municiones se deterioran con el tiempo y se vuelven inestables. Por ello, su producción es constante y masiva en todo el mundo. Debido a que suelen ser objeto de un control más laxo por parte de los estados, las municiones tienden a ser menos marcadas, pocos registradas, así como almacenadas y transportadas en condiciones de seguridad deficientes. América Latina y el Caribe enfrenta altos índices de violencia armada y una importante presencia de grupos de la delincuencia organizada que aumentan la demanda de municiones, su tráfico ilícito y la gestión inadecuada de almacenes nacionales. No podemos obviar que en las últimas décadas los países de América Latina y el Caribe enfrentan serios desafíos en materia de seguridad ciudadana. Con alrededor del 9% de población global, la región concentra casi el 40% de los homicidios que se cometen a nivel global. De acuerdo con el más reciente estudio global de homicidios elaborado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, mientras que en 2017 el promedio global de homicidios fue de 6.1 homicidios, Centroamérica y Suramérica se ubicaron como las subregiones con las mayores tasas de homicidios a nivel mundial, con 25.9 y 24.2 homicidios por cada 100.000 habitantes, respectivamente. Estos indicadores han llevado a que la región sea considerada una de las regiones más violentas del mundo. Si bien en la violencia y criminalidad que afecta a los países de la región aparecen una multiplicidad de factores de tipo social, económico, institucional e incluso cultural que influyen en ello, no podemos ignorar el peso que tienen las armas de fuego y municiones en esas espirales de violencia. En 2017, el 54% de los homicidios a nivel mundial se cometieron con armas de fuego. En Centroamérica, estos porcentajes alcanzan casi el 70%, en el Caribe el 65%, mientras que en Sudamérica casi en el límite del promedio global con 53.7%. Es importante tener en cuenta que las armas de fuego también están presentes en otras expresiones de violencia, como de género, doméstica o intrafamiliar, así como en robos, amenazas, extorsiones, entre otros delitos. Frente a este panorama, no podemos obviar los impactos que deja en su paso la violencia armada, no solo en términos de vidas humanas y heridos, sino que se convierte en un factor de ingobernabilidad y un serio obstáculo para el desarrollo social y económico de los países de la región. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos con respecto al control de municiones? Existen desafíos en materia regulatoria, institucional y de implementación de medidas de control. Esos desafíos tienen repercusiones en el tráfico ilícito de armas y municiones, así como en la gestión de su ciclo de vida por parte del Estado, y termina teniendo un impacto en niveles de violencia armada. Esas medidas de control tienen, por lo tanto, un impacto en nuestros niveles de seguridad nacional y ciudadana. Como ya mencioné, las municiones no reciben suficiente atención en las políticas nacionales de control y suelen ser objeto de un control menos riguroso. Los vacíos en materia de control de municiones potencian los accidentes en almacenes, también facilitan los desvíos de las instalaciones del Estado que terminan en el mercado negro y finalmente la violencia armada. ¿Cómo terminan las municiones en las manos equivocadas? Tráfico ilícito, desvío, finalmente terminando en proliferación. Muy brevemente, para poder entender los tipos de controles que son necesarios,
uno tendrá que entender la diferencia entre tráfico ilícito y desvío. De acuerdo con el protocolo de armas de fuego, se entiende por tráfico ilícito a toda importación, exportación, adquisición, venta, entrega, traslado o transferencia de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, desde o a través del territorio de un Estado parte a otro si cualquiera de los estados no lo autoriza. Esta definición contiene dos elementos fundamentales. Uno, el carácter transnacional del fenómeno y segundo, el carácter ilícito del acto, cuando hay, por ejemplo, una transferencia sin la autorización del Estado. Ahora es importante contrastar el tráfico ilícito del desvío. El desvío es el movimiento físico, administrativo o de cualquier otro tipo de un arma, municiones, sus partes o componentes del ámbito legal al ilícito. Es decir, la acción que genera que estos bienes se convierten en ilegales. Este desvío puede suceder durante todo el ciclo de vida de las municiones, como en las transferencias tanto nacionales como internacionales, así como en el almacenamiento, el cambio de propietario sin autorización del Estado y también en la disposición final, entre otros. Es importante tomar en cuenta esta definición porque el desvío y por ende la proliferación de armas y municiones representa un desafío persistente para los países de la región. El desvío y el tráfico pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es necesario entender los conceptos para que se esté consciente de las medidas de control que deben implementarse. En esta diapositiva tenemos unos ejemplos para facilitar el contraste entre tráfico ilícito y desvío. Como se observa en la columna de la izquierda, el tráfico ilícito en el contexto internacional implica la transferencia entre o a través de estados sin la autorización correspondiente, mientras que el desvío, por otra parte, implica la acción en la que el arma, municiones, partes o componentes pasan al ámbito ilícito. Como se puede notar, el tráfico ilícito tiene varias modalidades de tráfico. Tráfico por fronteras, porosas, por aduanas o a través de envíos postales. Así que esto nos ayuda a entender dónde debemos enfocar o implementar medidas. Por otra parte, como ejemplos de desvío, tenemos el robo tanto de un particular como de una institución del Estado, las ventas privadas no autorizadas, entre otras. Consideramos ahora algunos datos sobre municiones y para este caso tomamos como referencia el informe de la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, de 2018, que fue realizado sobre la base de información voluntaria que compartió un total de 43 estados, lo cual también es un número bajo y quizá no muy representativo para comprender la magnitud de los flujos ilícitos de municiones en América Latina y el Caribe. En el informe se destaca una gran cantidad de incautaciones de municiones entre 2017 y 2018, el cual supera más de 3.000 incautaciones, así como una gran cantidad de piezas incautadas. Es importante tomar estos datos con cautela, ya que la diferencia entre año con año y el aumento o reducción de determinados elementos puede responder a un aumento o disminución de los que las autoridades aduaneras reportan en estos años. Algunos países incluso deciden no reportar todos los casos debido a investigaciones en curso y otros motivos. Las municiones son el componente que vuelve a un arma letal. A pesar de esto, desgraciadamente, los flujos ilícitos de municiones son menos conocidos, generan menos atención y, por lo tanto, han sido poco estudiados hasta ahora. Específicamente con respecto a las incautaciones de municiones en Brasil, en el estudio de la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU de este año, según lo que podrían recopilar, se puede resaltar que hubo casi 300.000 municiones incautadas en 2016 y casi 175.000 en 2017.
Con respecto al tráfico ilícito según el método de transporte, la OMA identifica diferentes modalidades. En los últimos años, los vehículos automotores, correos y transporte aéreo aparecen como los métodos más utilizados. Entre los años 2016 y 2017, el 75% de las incautaciones se realizaron en vehículos, 10% en correos y un 8% en transporte aéreo, mientras que un 6% se realizó en buques. El informe de 2018 de la OMA destaca que del total de las incautaciones hechas en vehículos, el 35% se trata de municiones, mientras que correos figuró como la modalidad más usada para el tráfico de municiones. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces para reducir la posibilidad de que las municiones terminan siendo usadas para fines ilícitos o crímenes? ¿Y qué hacemos nosotros como centro para ayudar a los estados y el sector de seguridad? Dentro del marco de las Naciones Unidas se estableció un grupo de expertos gubernamentales para facilitar diálogo y fomentar cooperación en temas de municiones, aunque más de la perspectiva de acumulación de existencias de municiones en exceso. Les invito a revisar el documento que se puede encontrar en el link que he puesto aquí en la lámina o en la diapositiva. Así se puede entender un poco más cómo ha progresado este tema dentro del marco de la ONU. Este grupo sentó las bases para la elaboración de las directrices técnicas internacionales sobre municiones en 2011 para garantizar que las Naciones Unidas brinda en forma consistente asesoría de alta calidad y apoyo en la gestión de municiones. Como centro, específicamente, nosotros brindamos apoyo a los estados en varias áreas. Por ejemplo, capacitación en la identificación y clasificación de municiones para asegurar de que agentes de seguridad pueden reconocer y detectar municiones siendo traficados, gestión de arsenales y destrucción de municiones obsoletas o excedentes para mejorar el almacenamiento y prevenir el desvío. En temas de sensibilización, por ejemplo, la importancia de medidas de control en todo momento del ciclo de vida de municiones, en temas de marcación y rastreo. Y mis colegas y otro panelista estará hablando de ese tema. Pero en general, la marcación de municiones para armas pequeñas y armas ligeras ha demostrado ser técnicamente viable y rentable, como lo demuestra la introducción por algunos estados de la marcación láser en la cadena de producción o por la marcación tradicional del producto. En algunas regiones y en América Latina y el Caribe en particular, existe un interés creciente en explorar la marcación de municiones a nivel nacional, subregional y regional. También apoyamos a los estados con la revisión de leyes, prácticas y tendencias en la región, haciendo estudios normativos, como por ejemplo el estudio hecho por el centro este año sobre el control de municiones, del cual mis colegas Sonia y Carla presentarán. Todo con el objetivo de ayudar a los estados a cerrar la brecha o entender cómo superar obstáculos o desafíos en ese tema. Y finalmente también brindamos asistencia técnica en balística forense, que no es una medida de control en sí, sino una herramienta para investigaciones de crímenes con armas de fuego y municiones, que podría aportar información sobre tendencias de uso ilegal de armas y municiones, lo cual podría tener implicaciones para políticas y estrategias para reducir la violencia armada. Con esto termino mi presentación. Así que muchas gracias por su atención. Muito obrigado, Quinel, pela sua apresentação, uma visão muito interessante. Muchas gracias por tu presentación, una visión muy interesante sobre a região. sobre la región. Eu gostaria de, então, dar seguimento à nossa mesa, Continuar con nuestra mesa, justamente colocando como panelista a doutora Sonia y a doutora Carla, a la doctora Sonia y Carla, que desarrollaron una averiguación em cada país da nossa região.
sobre esse estudo que é fundamental, un estudio en cada país de nuestra Eu passo a palavra, então, región y le paso la palabra doutora Sônia entonces a e la doutora doctora Carla, Sonia por favor. y la doctora Carla. Muchas gracias, Iván. Buenas tardes Muchas a gracias, todos. Iván. Buenas tardes a todos. Quisiera extender mis saludos a todos los asistentes, agradeciéndoles de antemano por su participación virtual. Espero que todos se encuentren muy bien. Voy a apagar mi cámara para facilitar la conexión a Internet, si les parece. Me siento muy complacida de presentar a todos ustedes el estudio legal sobre control de las municiones en América Latina y el Caribe. Este estudio tiene por objeto reflejar las disposiciones establecidas en las normas de los 33 estados de América Latina y el Caribe sobre control de municiones de armas de fuego. Este documento básicamente se ha centrado en el aspecto regulador, más no en el aspecto operativo. Es decir, que no incluirá un análisis alguno sobre políticas públicas ni sobre la implementación práctica de las disposiciones que están en vigor. Es importante señalar que las medidas nacionales de control que van a ser presentadas no alcanzan más que a las municiones de armas de fuego cuya tenencia o porte están permitidos a particulares. Es decir, que no incluye las municiones del resto de armas convencionales. A ver si me permiten, no puedo pasar la presentación. Un segundito. Ahora sí. Como mencionaba, el objeto del estudio y el ámbito de aplicación en sí ha sido básicamente respecto a las normas de los 33 estados de América Latina y el Caribe, de las cuales UNIREC ha podido tener acceso y en sí han sido objeto de revisión en el estudio. Para desarrollar este estudio, solicitamos formalmente a los estados compartir sus leyes, compartir sus reglamentos que abordasen el control de las municiones. Y en los casos en que los estados no respondieron a esta solicitud, UNIREC se encargó de recopilarlos a través de los sitios web oficiales. Merece la pena señalar que la revisión normativa se ha circunscrito a leyes y reglamentos y no ha recogido normativa de rango jerárquico inferior. El estudio cuenta con la siguiente estructura, como podemos ver en la presentación. Contiene una introducción sobre la importancia que reviste analizar las medidas de control de municiones en un contexto como el de la América Latina y el Caribe. También se presenta el marco internacional y regional sobre el control de las municiones, así como lineamientos o directrices relevantes. Finalmente, la parte medular del estudio consiste precisamente en la recopilación de las medidas de control en una serie de áreas, ¿no?, que aparecen listadas en las diapositivas, como la autoridad nacional competente, la fabricación, el control de las transferencias internacionales, la comercialización interna, seguridad en el transporte, almacenamiento, marcación, recarga de municiones y disposición final. Ahora, por razones de tiempo y por ser temas de mayor interés a los participantes de este foro, hoy nada más presentaremos la marcación y el rastreo, el comercio interno y las transferencias internacionales de municiones. Empezamos de esta manera con la marcación y el rastreo de municiones. La marcación de municiones, como comentó en su oportunidad mi colega Queenie, reviste de gran importancia debido a que permite identificar a los actores que participan en su comercio legal, facilitando su rastreo desde el fabricante hasta el último responsable legal de la importación. Ello en principio contribuye a identificar tendencias sobre tráfico ilícito y evitar posibles desvíos de municiones. La marcación de las municiones no ha sido contemplada por los instrumentos internacionales y, como hemos visto de la revisión de las normas de los 33 estados de América Latina y el Caribe, tampoco ha recibido mayor atención en estas normas. La mayoría se ha circunscrito a lo que es la marcación de armas de fuego. Vemos también que algunos estados de la región han incorporado la marcación de las municiones de armas pequeñas dentro de sus políticas de control de municiones, con miras a obtener mayor impacto en la lucha contra el tráfico ilícito. A continuación, voy a describir algunas de las normas nacionales identificadas en la región de América Latina y el Caribe. Tenemos, por ejemplo, el caso de República Dominicana, que contempla desde el año 2007 la marcación de municiones importadas al país, y desde el año 2016, con la nueva ley,
es que también ya regula la marcación en la fabricación. Tenemos también el caso de Brasil, que es uno de los países que desarrolló desde el año 2003 abundante legislación sobre la marcación de municiones, de uso de las fuerzas públicas, no solo en su ley, sino también en otros documentos normativos. Sin embargo, este año hubieron bastantes modificaciones en las normas respecto a la marcación de las municiones de las fuerzas públicas y solo quedaron subsistentes ciertas obligaciones que se encuentran en su ley y reglamento de armas. Colombia también es un caso bastante interesante en el sentido de que a nivel normativo no ha regulado la marcación de las municiones. Sin embargo, en la práctica, la industria militar Indumil viene marcando en la fabricación las municiones de ciertos calibres de uso militar y también de defensa personal en lo que respecta al uso civil. Los países de Venezuela, Chile y Bolivia han regulado también la marcación de las municiones en la fabricación. Ahora, ¿qué información es la que se incluye en la marcación de las municiones y dónde las colocan? En la revisión de las normas, vemos que la mayoría de países incluyen alguno de los siguientes elementos, como son, por ejemplo, el productor o el fabricante, el año de fabricación, el número de lote y el calibre. Y la mayoría de estas marcas son colocadas en el culote de la vaina. Se puede ver en las fotos, por ejemplo, la información que cada país viene colocando en las marcas. Ahora bien, con relación a los registros de las municiones marcadas, los países que realizan este tipo de marcación cuentan con registros de las municiones fabricadas, importadas y comercializadas en el país, la cual contiene información propia de las municiones que han sido marcadas. Y sabemos que la eficiente gestión de estos registros contribuye a atender oportunamente las solicitudes de rastreo que pudieran hacer otros países u otras autoridades a nivel nacional. Ahora pasamos a ver el comercio interno de las municiones. De la revisión de las normas de América Latina y el Caribe, vemos que la totalidad de países han regulado las actividades de comercio interno de las municiones. Y para tal efecto, la autoridad competente expide las autorizaciones a lo que son las casas comercializadoras. Vemos también que se emite autorizaciones para lo que es la venta de municiones, también en polígonos de tiro, clubes de tiro, para lo que son las prácticas de tiro deportivo y siempre y cuando sea para el consumo propio de los asociados. Y también a escuelas o centros de capacitación en el uso de armas de fuego. Hemos encontrado como regla general que la venta de munición solo se produce con la presentación de la licencia del arma de fuego para la venta del calibre que corresponde. Hay un supuesto excepcional, por ejemplo, que hemos encontrado en el caso de Chile, que se requiere de una autorización de compra de munición cada vez que se desea adquirir municiones. El interesado debe indicar la casa comercial donde efectuará la compra y la cantidad de municiones a adquirir. Así también, la normativa de Guatemala prohíbe el traspaso de municiones entre particulares. Con relación a los límites cuantitativos a la compra y venta de municiones, vemos que no todos los estados han regulado la cantidad de municiones que una persona puede adquirir. Por ejemplo, los países caribeños no han regulado límites. Ahora, en los casos en que sí se ha regulado, los límites varían enormemente entre países y no se sujetan al cumplimiento de ningún tipo de requisito o justificación de necesidad. En la mayoría de los casos, el límite se articula en razón del uso del arma o del tipo de licencia de uso de arma de fuego, es decir, si es para defensa personal o si es para caza. Vemos que el límite es mayor para lo que son las actividades deportivas y la caza y menor para lo que son las actividades de defensa personal. En algunos países también se establecen diferentes límites según el tipo de licencia del arma de fuego, es decir, de porte o tenencia. Siempre hemos visto que es mayor el número de municiones que se puede brindar para lo que es el porte y menor para lo que es la tenencia. Algunos estados también prevén la posibilidad de adquirir un límite mayor, pero bajo un permiso especial de la autoridad nacional debidamente justificado. Los plazos de límite en algunos estados son mensuales y en otros casos anuales. Un tema que suscita debate por su importancia y que no ha sido muy regulado por los estados es precisamente la supervisión por parte de la autoridad
de los consumos de los usuarios dentro de los límites permitidos. Es decir, cómo es que se articulan los registros de los establecimientos de venta de municiones con los de la autoridad para su debida supervisión. Y cómo comparten información las casas comercializadoras entre sí para que un usuario no pueda adquirir municiones por encima de los límites que impone la ley. En algunos estados, como Guatemala, los establecimientos de venta de municiones se encuentran interconectados en línea con el sistema informático de la Autoridad Nacional para llevar el registro de la venta de las municiones. Asimismo, también hemos visto que se impone la obligación al establecimiento de verificar, previo a la venta, que el usuario no haya excedido del límite de munición que puede adquirir mensualmente, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, estas prácticas que resultan ser muy útiles para un debido control por parte de la autoridad competente. Otro caso también es el de Brasil, que independientemente de la comunicación mensual que deben realizar las casas comercializadoras sobre sus ventas y stocks, cuentan con un sistema a través del cual se registran las ventas de manera electrónica de lo que son los fabricantes a los establecimientos comerciales y de estos al consumidor final, quien además tiene la obligación de informar sobre las compras realizadas. Encontramos también que los estados llevan registros de las casas comercializadoras que se dedican a la venta de armas de fuego y municiones que se encuentran debidamente autorizadas, entendemos por la autoridad competente. Los registros tienen comúnmente estructuras centralizadas. Especial atención a establecer obligaciones de reporte de los movimientos comerciales por parte de las casas comercializadoras, así como también de las galerías de tiro, clubes de tiro y centros o escuelas de capacitación. En tal sentido, se han establecido las obligaciones de llevar el control de los inventarios de las municiones y también de las ventas. Y es importante también señalar una medida de control que hemos encontrado en los países de Guatemala y Panamá, en los que se ha regulado de que los centros que expenden municiones deben colocar el estampado del sello del establecimiento en cada caja de munición, así como la fecha de venta. Con esto concluye mi presentación y quedo atenta a las consultas. Muchas gracias. Passo, muito obrigado, doutora Muchas Carla. gracias a Carla. Eu gostaria de Me gustaría corrigir um erro, que na minha ansiedade passei a palavra imediatamente a Carla e a Sônia, mas gostaria de corrigir esse erro, que na ansiedade acabei atropelando. Peço desculpas aos nossos espectadores e pido desculpas a la audiencia. Carla Pérez, assessora legal no programa de acordos de não proliferação e controle de armas da UNIREC, y es responsable pela assistência por asistencia técnica jurídica a los estados de América Latina interina para la implementación de instrumentos internacionales de desarmamento y no proliferación. Una vez corregido mi error, le presento a Sonia Fernández, que es coordinadora del programa de acuerdos internacionales de no proliferación de armas, UNIREC, donde trabaja desde 2006. Muchas gracias Iván por tu presentación y muchas gracias por invitar a UNIREC a participar en este encuentro del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Estoy muy honrada, nos sentimos muy honrados de esta invitación y bueno, quisiera a todos los participantes virtualmente, esperando que se encuentren muy bien. Yo voy a continuar un ratito porque me parece que... a ver. Ahora sí, perdón. Bueno, como decía mi colega Carla hace un momentito, durante este año tuvimos la oportunidad de conducir un estudio que venía a poner el enfoque en las normas nacionales sobre control de municiones en América Latina y el Caribe. Entonces,
ella ha presentado algunas áreas de ese estudio. Yo voy a continuar presentándole ahora los hallazgos, lo que encontramos en esas normas nacionales en relación con las transferencias internacionales de municiones, que es un área muy sensible y que cuya correcta implementación puede ser muy útil para evitar el tráfico ilícito y el desvío. Estoy recibiendo un mensaje de mi ordenador que me dice que mi conexión es inestable, así que yo también voy a proceder, con las disculpas del caso, a apagar mi vídeo para facilitar y evitar cualquier problema. Bueno, las normas internacionales en materia de transferencias internacionales han recogido disposiciones vinculantes y no vinculantes sobre transferencias internacionales que se han reflejado en el hecho de que la totalidad de los países de la región de América Latina y el Caribe analizados han consagrado el principio de autorización previa para regular estas transferencias. Un primer comentario que les quería hacer es que entre países es extraordinariamente diversa, pero sí se puede afirmar con carácter general que todos los países de la región han prestado una mayor atención a la importación que a otras transferencias. Vamos a comenzar viendo lo que hemos encontrado en relación con la importación y la exportación. Como les decía, todos los países de la región establecen el principio de autorización previa y la infracción de este principio conlleva el decomiso y algunos estados lo han configurado como delito. En algunos casos no hay licencias específicas para la importación o la exportación, sino que estas operaciones se insertan en una licencia de carácter más amplio, como puede ser la de comerciante o la de fabricación. Una particularidad del área del Caribe es que en puridad de conceptos se regula más la entrada y salida de municiones para uso privado que la importación y la exportación como actividades comerciales. En la región hemos encontrado también, y esto es algo que lo vemos como algo muy positivo, y es que algunos países han establecido la obligación de algunas formalidades previas para estas operaciones, como pueden ser el registro la inscripción previa en un registro de operadores o estar en posesión de una licencia de operación o tener la condición de persona autorizada. También son cuestiones muy positivas las referencias en normativas nacionales que hemos encontrado que determinan la no transferibilidad de estas licencias, así como el establecimiento de periodos de validez, transcurridos los cuales las licencias devienen pues ya no válidas y caducas. Y dentro de esto también hemos encontrado algún ejemplo en el que, y esto también lo consideramos como algo muy positivo, en el que la vigencia de la licencia de exportación se va a vincular a la vigencia de la licencia de importación en el país de destino final. Algunos países reservan la capacidad de importar o exportar al Estado y por lo tanto los particulares lo van a poder hacer solamente a través de estas autoridades competentes. Cuando las normativas nacionales distinguen entre tipos de licencias, el criterio que vemos más extendido es el que diferencia entre la importación de municiones para personas físicas y para un uso propio de aquella importación de personas físicas o jurídicas, pero que está destinada a la comercialización, a fines deportivos, a desarrollo científico o la investigación para la fabricación. Y en algunos casos lo que hemos encontrado también son procedimientos específicos o licencias específicas cuando la importación está destinada a las instituciones u órganos del Estado. Junto con esta distinción de licencias, de tipos de licencias, también hay varios países de la región que han instituido procesos
simplificados para importación y exportación temporal. Siempre los motivos son la participación en actividades de caza o en competiciones deportivas, muestras o ferias, como equipaje acompañado o por razones de seguridad. Esta es la más típica, el uso por delegaciones extranjeras o personal diplomático acreditado, y en estos procedimientos simplificados se hace referencia a la información, la información que hay que proveer para poder, digamos, tener una licencia temporal, el motivo de la transferencia, los datos del solicitante o la cantidad, tipo de munición, entre otros. Ahora, cuando se analizan los requisitos para la concesión de las licencias de importación y exportación, vemos también que hay una enorme variedad de requisitos para esta licencia. El estudio que hemos realizado sobre control de municiones ha prestado atención, obviamente, solo a aquellos requisitos estrictamente relacionados al carácter transnacional de estas operaciones y a la prevención del desvío, dejando de lado otros requisitos, otras exigencias que pueden conocer las disposiciones nacionales. Entre estos requisitos que hemos visto y que merece la pena destacar están aquellos que hacen referencia a la información mínima que debe figurar en la licencia, la exigencia de acompañar documentación de uso usuario final no es muy frecuente, pero sí algunos países la han considerado. Algunos estados de la región han incorporado una buena práctica que se refiere a la secuencia de emisión de la licencia. Entonces, de esta forma, se establece que la licencia de exportación habrá de ser precedida por la licencia de importación del país de destino final. Otra también práctica positiva que se ha encontrado en países como Argentina y Chile es que toda la documentación ha de ser legalizada por la autoridad consular en el país de destino del material. También hemos encontrado algunos estados en los que se establece como requisito a la importación que ésta solo se pueda producir por determinados puntos fronterizos que se dotan de esa manera de una mayor seguridad. Algunos estados caribeños exigen la justificación de una buena razón para la importación. Mención aparte merece la consideración de la regulación de la exportación, que vemos que es más laxa en relación con la importación, sobre todo en aquellos países que no tienen actividad productora, quizá desde la óptica de pensar que si no se produce no se va a exportar, pero eso puede tener desafíos desde el punto de vista de la reexportación, es decir, de la venta de material que ha sido previamente importado, y también presenta desafíos para la implementación del Tratado sobre Comercio de Armas. La exigencia de una evaluación previa de cada operación de exportación que está sancionada en el Tratado sobre Comercio de Armas no ha encontrado reflejo aún en las normas nacionales en los países de la región. Sin embargo, hemos encontrado algunas disposiciones relevantes que incluso son anteriores a la entrada en vigor del Tratado sobre Comercio de Armas que pueden proporcionar base legal para implementar el Tratado sobre Comercio de Armas, aunque sea en algunos aspectos. Este es el caso, por ejemplo, de Brasil, que se refiere a que habrá que tenerse en cuenta la información proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asumimos nosotros que esto puede dar base para respetar algunos de los criterios a los que se refiere el Tratado sobre Comercio de Armas, en particular lo que se refiere a los embargos de armas decretados por el Consejo de Seguridad. En relación con el tránsito y transbordo, también su regulación es muy dispar. Hay algunos países que no lo regulan, o regulan solo el transbordo, o lo prohíben, y en los países en los que sí se regula también el principio general es el de autorización previa con una serie de requisitos, como que se acompañe con la licencia de importación, en algunos casos también con la licencia del país de exportación, que la documentación sea visada por la autoridad consular nacional. Hay algunas normas que conocen también referencia a la información mínima de la licencia de tránsito. Al igual que ocurría con la licencia de exportación, también algunos países
han vinculado la validez de la licencia de tránsito a la licencia de importación. Esta cuestión es para nosotros una cuestión que resaltamos como positiva y que pone de relieve cómo la colaboración entre los países que están vinculados en una transferencia puede ser muy útil. No puede haber un embarque de armas, una exportación, si el país de destino final no lo ha autorizado, y esa colaboración deviene indispensable. Hay algún país de la región que ha condicionado también el tránsito terrestre, se entiende, a que vaya con una escolta militar. La intermediación es la última de las transferencias que se recogen en el estudio, el área de transferencias internacionales. En el ámbito internacional no existen disposiciones vinculantes sobre intermediación, pero sí recomendaciones que se recogen tanto en el protocolo de armas de fuego como en el programa de acción. Y se puede decir con carácter general que la intermediación también es una de las transferencias más escasamente reguladas en la región, pero sí hay algunos países que ya han incorporado disposiciones haciéndose eco de las recomendaciones de las normas internacionales. Así, por ejemplo, cuando se exige a los operadores a los intermediarios que puedan operar siempre cuando estén inscritos en un registro o estén en posesión de una licencia. También hay referencia a la validez de las autorizaciones de intermediación, así como su carácter no transferible e improrrogable. Hay algunas provisiones expresas. Voy a terminar. Me quedan un par de diapositivas más, Iván, y culmino. Y también hay algunos estados que han prestado atención al tema de la jurisdicción, que es un tema fundamental en la regulación de la intermediación. Por lo que se refiere al registro de transferencias, también hay normas nacionales en la materia, tanto por lo que se refiere a la configuración de los registros estatales, información mínima, periodo de mantenimiento de información e intercambio de información entre estados de la región, como a las obligaciones de registro que se imponen a los operadores privados. Para terminar, quisiera hacer unas conclusiones muy generales de lo que es en general el estudio. Partiendo de recordar lo que decía Carla al comienzo, de que este estudio solo ha considerado normas nacionales sobre armas de fuego y municiones cuya posesión está permitida a particulares. Y eso nos da pie a que la primera conclusión sea la de señalar que hemos visto que hay una ausencia de leyes y reglamentos que regulen otro tipo de armamento que no sea este, y una de las recomendaciones sería que se distinga adecuadamente en la regulación lo que son las armas pequeñas de las ligeras. Las medidas de control son muy dispares entre estados, la implementación de los instrumentos internacionales es parcial y, como hemos dicho, lo que más se regula en el ámbito de las transferencias es la importación. Hay algunos desafíos para la implementación del Tratado sobre Comercio de Armas. Algunos vacíos de las normas internacionales, como la marcación, se reproducen en el ámbito nacional, pero quisiera finalizar con un comentario, con una conclusión que sí es positiva, y es que los países de la región normalmente establecen una serie de controles que hacen extensivos tanto a las armas de fuego como a las municiones, lo que a veces solamente es recomendado en el ámbito internacional, está establecido en la norma nacional, y esto es muy positivo y es coherente con el hecho de que los países de América Latina y el Caribe siempre han sido proclives en el escenario internacional a un mayor protagonismo de la regulación de las municiones. Con eso culminamos y el estudio estará a disposición en nuestra página web en breve, y ahí, bueno, obviamente se puede profundizar en el conocimiento de estas normas nacionales que hemos revisado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia. Es un trabajo muy importante, el trabajo normativo para América Latina, para que podamos pensar en políticas para la región, pensar en qué evidencias tenemos, no solo legales, pero también de cómo América Latina se porta, se conduce frente al combate al tráfico ilícito, tanto de armas como de municiones. Me parece que es fundamental.
Voy a pasar inmediatamente la palabra al panelista siguiente para que aterricemos un poco esta discusión colocada brillantemente por nuestras panelistas de un lyric para nuestra realidad brasileña, para entender un poco el estado de arte de la política brasileña sobre el estado de la situación, en fin, del tráfico de armas en Brasil. El doctor Dantas es jefe de policía y trabaja con tráfico de armas y represión al crimen. Y represión al crimen contra el patrimonio y tráfico de armas y coordinación general de represión a drogas, armas y facciones criminales de la Teoría de Investigación y Combate al Crimen Organizado de la DINCOR. Allí ejerce la jefía del Grupo de Análisis de Datos de Inteligencia Policial. Creó y coordina el Centro Nacional de Rastreo de Armas de la Policía Federal desde 2013 y es jefe de servicio policial de armas, responsable por el área de control de armas de la Policía Federal y gerenciamiento de SINARME. Doctor Dantas, la palabra está con usted. Gracias, Israel. Iván, agradezco por esta invitación que nos fue dirigida y voy a tratar de hablar un poco de nuestra actuación en el Centro Nacional de Rastreo de Armas. Estoy en esta área de represión del tráfico de armas desde 2005 y muchas cosas han cambiado, pero en la práctica no hemos tenido tanta evolución desde aquella época, después del Estatuto de Desarmamiento, en la Ley 2226 de 2003, que tuvo diversos cambios significativos, pero su implementación hasta ahora no está bastante o suficientemente elaborada en lo que trata del el compartir de informaciones y control y también ni en la elaboración de los mismos órganos de seguridad pública en la cuestión de la alimentación del CIRRAI. Fui jefe del SENAC. Hoy estoy en la DEPART, que es la División de Represión de Crímenes contra el Patrimonio y Tráfico de Armas. Y allí estamos juntando, incluso una provocación que vino tanto del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, con la cuestión de los pedidos de acceso a la información, y vemos que nuestras estadísticas estaban muy malas. No era dada la debida atención, y también por la obligación que Brasil ha asumido de implementar el cuestionario de la ONU sobre todos los ilícitos que ocurren en armas de fuego, que incluye municiones y material relacionado, y que tenemos que responder aún sobre aprehensiones, capturas y mapeamiento. Justamente lo que comenzamos en 2013, presentamos al Programa Mundial de Armas de la UNDOC, y eso fue adoptado como una práctica a la implementación de esos cuestionarios. O sea que los órganos de seguridad pública brasileños, tienen que hacer, pasar adelante de estas informaciones para que podamos hacer un diagnóstico, no solo para el reporte, pero también para hacer un diagnóstico del tráfico de armas en Brasil. Eso ya fue hecho y tuvimos un resultado significativo en términos de políticas públicas. Uno de ellas fue la moratoria impuesta por los Estados Unidos al Paraguay en base a los rastreos de armas de fuego que hicimos y que ha demostrado. Paraguay tuvo una suspensión de importaciones de armas y nosotros desde mayo de 2018, eso porque se dieron cuenta que sus controles de Paraguay no estaban adecuados. Y eso incluso vino a reducir la cantidad de armas y municiones aprehendidas que eran resultado de importaciones legítimas en Paraguay, legales en Paraguay, pero que pasaron por la frontera por falta de sistemas, incluso electrónicos, adecuados. Voy a hacer una presentación rápida. He cortado algunas cosas acá para que podamos hablar directamente de la parte práctica. Tengo el PowerPoint acá, en el que hablo del control y rastreo de municiones en un ejercicio práctico que fue hecho de que cualquier unidad policial en Brasil u órgano de
penal puede hacer es de rastreo y también hacer el diagnóstico de cómo está el tráfico de armas. En este caso lo hacemos sistemáticamente desde el 2003 y llegamos a una conclusión y estamos atacando las dos fuentes. O sea, las fuentes de desvío, los orígenes, tratando de combatir las rutas con base en ese estudio que hicimos, en este esfuerzo que hicimos. Toda la legislación nacional, como fue dicho de acá por nuestra colega de IREC, dice que tenemos que controlar las informaciones y tener las informaciones. Para munición, Brasil ha adoptado algo un poco distinto, porque la mayoría de las convenciones tratan más de armas de fuego. Y nosotros acá, en Brasil, entendiendo el problema, la cuestión del tráfico y de la necesidad de control de municiones, porque el arma no funciona sin municiones, la demanda es mucho más grande por municiones que armas en la práctica, ¿no? Pese a que esto no sea muy clarificado, ¿no? Pero obviamente la munición es más importante para las organizaciones que demandan mucho más municiones que armas, o sea, para usar las armas que ya tienen. En Brasil fueron adoptados sistemas de control. Hoy este sistema está en el ámbito del ejército y la previsión normativa de estas normas son de 2004-2006 y la Policía Federal debería tener acceso a ese sistema, pero todavía no lo tiene directamente, por lo menos. Y entonces tenemos que hacer la coordinación interna junto con el ejército para poder entonces hacer este rastreo, y el otro medio es a través del fabricante de la munición. Pero por nuestra legislación se describe que las unidades de la Policía Federal de Control de Armas son las que son responsables por proveer estas informaciones. Por eso creamos el Centro Nacional de Rastreo. Pero tenemos el SICOVEN, que es el Sistema de Control y Venta de Municiones. Vamos a hablar de cada uno de ellos específicamente, que es la munición vendida al consumidor final. El sistema de marcación de municiones, el sistema de marcaciones de embalajes. ¿Por qué eso? Porque la legislación obliga la marcación de municiones en Brasil. Todas aquellas vendidas en Brasil, incluso las importadas, tienen que tener marcación de código de barras en las cajas, como muestran las imágenes, para permitir entonces la identificación del fabricante, de la venta, el lote, el tipo de municiones, etc. Todo tiene que estar embutido en este código de barras. Y para los órganos públicos, las fuerzas públicas nacionales, toda munición vendida, aunque venga importada, si fuera, tiene que ser marcado en el culote, el final del cartucho. Una forma de marcación que identifique el lote de esa munición. El ejército determinó que fueran 10.000 municiones por lote. 10.000 municiones tienen que tener la misma marcación. ¿Es adecuado eso? Para finalidades investigativas no lo es, pero para investigación sí lo es. Hicimos ya varios pedidos, incluso vía decreto, una propuesta de decreto, para que el ejército bajara esta cantidad para 1.000 unidades. El ideal sería 50 unidades, una cajita marcada con un número de serie. Eso sería lo bueno. A la policía. No solo a los auxiliares, pero sí todas las municiones vendidas en Brasil. Recordándonos, para que el ciudadano la compre en la tienda, tiene que estar marcado en el código de barras en la pequeña caja, ¿no es cierto? Una caja con su código de barras. ¿Y cuál es la primera providencia del crimen? Tirar la caja a la basura. Difícilmente hacemos aprehensión de municiones con su caja cerrada para identificar su propietario, su comprador. La primera providencia, la primera medida, es librarse de la caja. Pero en la munición, vimos estas raspadas, el lote raspado en el culote, en la misma bala, ¿no? El posterior de la bala. Pero las ocurrencias son mucho menores en este sentido. Recordando que el Centro Nacional de Rastreo, 80% de las armas aprehendidas se suprime, se raspan las identificaciones del arma y raramente conseguimos recuperar los números de serie. Pero con las municiones es muy difícil porque tiene que ser sometida a la pericia y no tenemos ni siquiera personal para eso. La Policía Federal lo hace con números sorprendidos, investigando y hacer el examen metalográfico.
Este es el lote estándar. La Policía Federal fue encontrando un cartucho de munición en varias escenas de crimen del lote 1ZZ18 de un operador de Río de Janeiro, donde detectamos que fueron vendidas a la Policía Federal un lote único, CC18, de 1.700.000 municiones, lo que no atendió a la ley. Y eso tiene la cuestión de responsabilización administrativa a cargo del ejército para el reglamento de control, que es el decreto el decreto 2030 o 2019, 2019. cambió el año pasado. Entonces tenemos una situación en que no hay control. La Policía Federal dice que vamos a comprar lotes durante 1.000 unidades y esto es totalmente posible, dicen los fabricantes, sin impedir su producción. Entonces, el costo no es alto y tenemos que pensar que el costo de marcación para el organismo público no es costo, es una inversión. Lo que estamos controlando ayuda a controlar no solamente la intención de la norma, es esa, controlar los desvíos y controlar la munición que adquirimos, ya que no podemos individualizar a las personas con base en 10.000 unidades. Pero esta grabación es hecha y ella nos ayudó en varios casos a partir del centro de rastreo y investigaciones policiales. Aquí usamos un escáner de mano para cuando se marcan las cajas y el sistema muestra los datos específicos de la venta, cuál es el producto, cuál es el comprador, etc. El sistema de marcación de municiones también es lo mismo. Podemos insertar el lote, o sea, y nos trae los datos de la venta. ¿Quién compró? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál ha sido el transporte? Etcétera. Todo esto se hace a través del sistema. En cuanto al sistema de venta en el comercio, es alterado por el comerciante, donde él alimenta y, digamos, informa cuántas unidades vendió para un determinado ciudadano. Había un límite de 200, ahora un poco más, si se trata de caza. Y se identifica al comprador con su número de contribuyente, etc. Y aquí pasamos a la parte práctica. Vamos a hablar de un caso y vamos a ver la parte de tráfico internacional. En cuanto al mapeo y rastreo de comercio internacional, hubo un acto que fue, nosotros confiscamos unos cartuchos en una escena de crimen, o las vainas, ¿no? Las cápsulas, en una zona rural. Ahí hay una foto, incendiaron ese auto, asesinaron a su tripulante, y con esta munición que fue confiscada empezamos a hacer un mapeo, ya que tenemos que identificar rutas. Entonces en Rondonia tuvimos la confiscación de esa munición y hicimos el rastreo y fue vendida para la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Mato Grosso, que es un estado vecino. Y el 24 de marzo del 19 hubo una confiscación de 5.700 unidades en un municipio de 7, y no fue una munición marcada, no era munición brasileña, venía de afuera, del exterior. ¿Dónde se hizo la confiscación? En Paraná. Pasó por Foz de Iguazú, entró en el Paraguay, o sea, entró por la triple frontera Argentina, Paraguay, Brasil. Y cuando hicimos el mapeo, aquí es un caso de 1.500 cartuchos que estaba en un ómnibus que iba un transporte entre estados, y en el interior, la confiscación se hizo en el interior de Minas Gerais y pertenecía a la Secretaría de Seguridad Pública de Mato Grosso y del Distrito Federal.
Pues bien, alguna cosa estaba equivocada y tenía que ser corregida. En general, estas informaciones se basan pasado a la autoridad correspondiente para que realicen sus propias investigaciones. Aquí 750 unidades de 7.72 milímetros fueron confiscados el día 24 de abril del 19. Esto fue anunciado en un noticiero de la televisión y pedimos las informaciones y eso fue en la ciudad de Yataí, en el estado de Goiás. Y además de la segunda confiscación, que fue una entrada internacional, tenemos aquí una ruta de salida y entrada de municiones de origen, y con rastreo vemos que venía también o de Mato Grosso o de el Distrito Federal, o sea, de Brasilia. Entonces ya hay investigación en curso. La munición a veces no sale directamente de un desvío, de alguna fuerza o de algún comercio. Hoy en día tenemos que tener cuidado cuando recogemos la munición y la empresa que colecta para hacer reciclado. Todo esto debe ser controlado porque existe la posibilidad de munición recargada, o sea, entonces reutilizada. Entonces, es posible hacer este rastreo tranquilamente. Es posible uno detectar la ruta, el origen, de donde viene la munición tranquilamente. Y esto vemos que cualquier unidad de inteligencia puede realizar este rastreo y ese monitoreo y el diagnóstico. Finalmente, tenemos 2 slides hablando sobre el establecimiento de líneas de investigación. Cada estado debe monitorar sus confiscaciones de armas y de munición diariamente, ver cuáles son las rutas, ver la marca, de dónde viene. Todos los estados de la federación pueden hacer esto. Hoy, por ejemplo, en el centro de rastreo tenemos que buscar esas informaciones y tener acceso a esas informaciones es más complicado. Hay que entrar en contacto con los agentes que están haciendo la investigación, el rastreo, pero es una política que debe ser implementada por todos los estados para que el rastreo sea más fácil. Y en cuanto al rastreo internacional, tenemos que tener cooperación internacional. Hablamos del caso de Paraguay, ya que encontramos munición en Río de Janeiro, que era de Paraguay, y tenemos que tener unas investigaciones para saber cómo la munición atravesó las fronteras. Trabajamos con las autoridades del Paraguay hoy en día, que nos ayudan bastante, los Estados Unidos también. Tenemos agregados nuestros en Estados Unidos y agregados de los Estados Unidos aquí para hacerlas. Y finalmente tenemos la cuestión de la confiscación de munición, que debe ser analizado a la cantidad de confiscaciones en los países como un factor de análisis de riesgo. Es una cuestión que la Policía Federal de Brasil vamos a llevar esto adelante para que se discuta esto en las Naciones Unidas. Es algo que, en cuanto al Tratado de Comercio de Armas, tiene disposiciones que tenemos que empezar a implementar. Lo hemos hecho con base en estos estudios de rastreo, un acuerdo, y solicitamos a los Estados Unidos que conjuntamente con las autoridades paraguayas se pusiese una moratoria de importación del Paraguay. Esto llevó a la reducción de confiscaciones de material importado legalmente, pero el tráfico internacional sigue funcionando y estamos trabajando en la parte de rastreo, que es lo importante, detectar el origen del armamento y reprimir a los grupos criminales que hacen este tráfico ilícito. Agradezco la oportunidad y tuve que ajustarme el tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dantas. Es muy importante conseguir visualizar lo que sucede en Brasil y haciendo conexiones de este trabajo que con certeza necesita de cooperación internacional. Porque, como sabemos, el tráfico ilícito de armas y municiones
no respeta fronteras. Entonces, se valen del contrabando para hacer entrar municiones y armas a Brasil. Ahora le paso a nuestra última panelista. Ustedes pueden encaminar o enviar preguntas para la próxima sección, pero le paso la palabra a Cecilia para que tengamos en última presentación algo sobre el impacto de la circulación de las municiones en los territorios y cómo esto afecta a la población brasileña. Cecilia Oliveira es periodista e investigadora, contribuyente de Intercept Brasil y creadora de Fuego Cruzado, que es una aplicación fantástica. Entren en el sitio de Fuego Cruzado que investiga los tiroteos en Río de Janeiro y mapeó el impacto de la violencia armada en ese territorio del estado de Río de Janeiro, de la ciudad de Río de Janeiro. Cecilia. Buenas tardes. Yo voy a traducir lo que los colegas dijeron para la práctica del trabajo periodístico, y si yo estoy trabajando en esta cuestión es porque el sistema falló en varias partes. Porque si estuviera todo funcionando bien, yo no tendría trabajo, no debería debería buscar información en otras fuentes porque estaría todo registrado. Pero las informaciones sobre munición de armamento en Brasil son limitadas y muchas veces no se consiguen. Entonces, hay situaciones en que la información existe, pero si uno la solicita, se nos niega la otorgación de esta información por si se trata de cuestiones de seguridad nacional o es secreto industrial. Ya nos dijeron esto. Esto demuestra la dificultad que tenemos, digo los periodistas, como personas físicas, ciudadanos, de tener esas informaciones que deberían ser públicas. Trabajé en una nota a final del año pasado donde nos llevamos muchos meses para conseguir tener acceso a nuestro producto final. Esta idea de trabajar en esta nota surgió justamente ante la ausencia de informaciones. ¿Cómo esto funcionó? Durante 3 meses recorrimos barrios de Río de Janeiro e inmediatamente a través de un tiroteo para recoger las cápsulas y a través de las cápsulas hacer un trabajo de intentar de dónde vino la munición, dónde fue fabricada y dónde debería estar. Entonces, esto nos reveló que en Río de Janeiro tenemos una circulación muy grande de municiones de otros países. En esta nota conseguimos recoger 137 cápsulas que venían de China, Estados Unidos, Rusia, Bosnia, Bélgica, República Checa, y la mayoría era de fabricación nacional, de Brasil. Entonces voy a pasar para ustedes un video para que vean cómo se hizo este trabajo, cómo conseguimos salir de un lugar, ir para otro, quién estaba involucrado en estas disputas y cómo llegamos al resultado final que voy a explicar después. En Río de Janeiro vive en disputa. Hay tiros todos los días, hay niños que pierden los padres, madres que pierden los hijos. ¿De dónde viene tanta bala? Fuimos atrás para saber. O sea, investigamos. Durante 100 días recorrimos 27 localidades y recogimos 137 cápsulas de munición pesada. 99% es de uso restricto a las Fuerzas Armadas. Son balas de varios países. Esta que encontramos en Manguinhos es de 1978, tan vieja que era de Yugoslavia, que ahora es Bosnia. Tenemos calibres 5.56 que se usan en el fusil M4 y Manguinhos, y de ahí fuimos para Jacarezinho. Pero no es solamente una
la munición es diferente de favela a favela. Las cláusulas que encontramos eran todas rusas. 7 eran del fusil 7.62, la K-46, el arma que más mató en la historia. Salimos de la zona norte y nos fuimos a buscar municiones en la zona oeste, en el Morro de Jordán. Aquí la disputa entre la milicia, el Comando Vermelho y ADA, grupos de criminales, y ahí hubo 23 horas, un tiroteo de 23 horas allí. Y encontramos 3 balas de 9 milímetros que son de origen estadounidense. Aquí en Villa Kennedy fue bautizado como el laboratorio de la intervención, pero fue donde más hubo tiros en 1918, y la munición allí fueron 20 cartuchos que encontramos, sus cápsulas, 18 eran de CDC, otros 2 vinieron de Estados Unidos, uno fabricado por la FC y otro para Winchester, todos de pistola 9 milímetros. No se encuentra eso en el comercio de la esquina. Y nosotros pensamos, ¿sería sentido que las balas de uso restricto, donde la operación policial o del ejército, fue lo que le preguntamos a la fuerza de seguridad, pero solo nos dieron información sobre un día de operación, día 19 de agosto, en el complejo del Alemán, que es una favela, y ahí encontramos un cartucho que mató a Marielle y Anderson. Este lote fue vendido para la Policía Federal de Brasil en 2006. Pero terminó en un tiroteo entre el tráfico de drogas y las Fuerzas Armadas. Hermanos, ya hubo 2 comisiones de investigación parlamentarias sobre las armas, pero continuamos. Las cápsulas terminan siendo utilizadas y las municiones de los 30 tiroteos diarios que hay en el Río de Janeiro todos los días. Entonces, en ese resumen, ustedes ven cuántas fallas tenemos, sea en la importación, ya sea en la comprensión de dónde esto debería estar guardado y por qué no está allí. Y necesitamos entender la cuestión del acceso a la información pública. Cuando trabajaba en esta nota, ¿qué hice en esta investigación? Catalogamos todas estas municiones o cápsulas y lotes, mandamos la información para todos los órganos públicos y gubernamentales posibles, para la Policía Federal, para el Ejército, para el Ministerio de la Justicia, para intentar que ellos me respondieran. ¿Quién fue el comprador de los lotes? ¿Cuántas balas había en esos lotes? Para entender dónde esa munición debería estar. Todos los órganos me negaron la información. Intenté insistir en todas las instancias y nada. Y eso nos dieron todo tipo de disculpas, inclusive alegando secreto industrial. Y cuando hicimos el análisis de las cápsulas y de los lotes, nos dimos cuenta, como un comisario me dijo, que las informaciones de datos, un comisario de la policía, las informaciones de lotes gigantescos, son lotes gigantescos, como las informaciones que yo pedí vía la ley de acceso a las informaciones. Tuve acceso al Ministerio Público de Paraíba, que tuvo acceso a la mayor fábrica de municiones que tenemos en Brasil y que son proveedores de la policía, y tenían una lista de 50 lotes más grandes fabricados por la empresa. Y hay lotes de 1 millón, 2 millones, 10 millones de unidades. Entonces, fui comparando para saber el mínimo de información que yo podía obtener, y tuve acceso, además del lote UCC, que fue el lote que ya fue mencionado, fue un lote utilizado en el asesinato de la concejal Marielle y de su chofer Anderson. Esto ya había sido utilizado en una masacre en San Pablo y en la región metropolitana, en San Gonzalo de Río. Entonces, esos millones de balas circulan por ahí, por todo el país. También fue posible identificar un lote que fue disparado en una disputa
entre policías de unidad de el favela de Manguinhos y el Comando Rojo, que es un comando criminal. Le pregunté a la Marina, que ese lote había sido vendido para la Marina, cómo esto fue utilizado en una disputa entre traficantes y la policía militar. Y la Marina dijo, no hubo robo, no fue extraviado. Entonces, ¿cómo fue a parar ahí esas municiones? Cuando trabajamos en esta nota investigativa, tuve más preguntas que respuestas, porque lo que conseguí analizar, analicé, pero tenía preguntas sobre control, sobre expedición, sobre las fronteras, sobre por qué que este lote es de ese tamaño y no el tamaño establecido en ley, que son 10.000 unidades. 10.000 unidades es demasiado. Cuando estamos investigando homicidios, un crimen, son lotes demasiado grandes. ¿Por qué las cosas no se hacen de acuerdo a la legislación? La legislación establece varios detalles en cuanto a la producción, la venta, el consumo de material bélico. Pero la cuestión es por qué que estas reglas no se cumplen. Y muchas de estas preguntas fui respondiendo en otras notas que realicé, por ejemplo, en relación al armamento y a todos esos productos controlados que el ejército debe inspeccionar y cuidar. El las multas, el número de multas que se cobran son bajísimas y nunca fue revisado por el Parlamento. Y diputados que dicen que están al servicio de las fuerzas policiales, que dicen que defienden a los policías, dejan a los policías a merced de una lluvia de balas, donde que todos nosotros, especialmente en Río de Janeiro, estamos inmersos. Entonces termino estas notas periodísticas dentro del segmento que yo investigo y estoy siempre concentrada en la cuestión de armas y municiones. Siempre termino con más preguntas que respuestas, porque las respuestas continúan siendo negadas por quien debería proporcionarlas, ya que debe ser información pública. Otras cuestiones referentes a esta cobertura que realizamos, y yo solo trabajo porque este sistema que vino antes de mí falló, me dejan preguntas en relación a las coberturas de estos temas. Estos temas necesitan ser cubiertos más allá de la cobertura inmediata, en el sentido de, miren, hoy hubo un tiroteo entre fulano y ciclano, y ahora, bien, conseguimos confiscar ciertas cosas. La prensa necesita esforzarse más para ir más allá, porque cuando vemos las confiscaciones y la cobertura, y ahí nos mostraron que la cobertura periodística consiguieron identificar el lote de algunas municiones confiscadas o decomisadas. Esto he hablado con colegas periodistas, lo he hablado con colegas periodistas, cuando vamos a cubrir un decomiso de armas o de municiones, vamos a preguntar sobre a qué lote pertenecen para crear un historial dentro de la propia prensa. Una vez que yo coloque en el Google el lote número tal, yo pueda ver que fue utilizado ese lote, fueron balas de otro tiroteo en algún otro lugar, para crear esta cultura del rastreo, para que podamos hacer como periodistas, aunque sea. Y el mensaje que yo les dejo, en realidad, en relación a estas carencias, a estas fragilidades del sistema, que inclusive fue mencionado en mis colegas que hablaron antes que yo, que muestran fragilidad en relación a la diversidad entre un país y otro. Entonces, esto llega a mi trabajo, que estas fallas afectan nuestra vida del día a día, tanto el trabajo de los policías, en el sentido de que no consigo investigar este homicidio porque
yo consigo llegar hasta aquí porque más adelante no tengo información sobre la munición, por ejemplo. Y en nuestra vida cotidiana, porque sin la reglamentación, sin la inspección en este sector, estamos aquí hablando sobre esto y cubriendo la realidad de la vida de muchas personas en el medio de este fuego cruzado, este tiroteo, las balas que continúan siendo disparadas, la empresa que no tiene acceso a las informaciones y el público que vive con las balas zumbando arriba de sus cabezas. Muchas gracias. Gracias, Cecilia. Realmente fascinante el trabajo que ustedes han hecho, no solamente por los artículos publicados en The Intercept, pero el trabajo del sitio Fuego Cruzado. Entonces, tenemos algunos minutos. Nuestro panel, tenemos muchas preguntas en este panel, entonces me voy a privar de hacer consideraciones para dejar que nuestro público participe un poco, aprovechando su presencia. Tenemos muchas preguntas y dividí entonces entre los panelistas para que cada uno responda a una pregunta o varias y también para que hagan sus consideraciones finales. Después de estas presentaciones y consideraciones finales, tenemos ilustraciones que se han hecho sobre este panel y ya tengo el gráfico que ha sido producido por Ángela, que es un registro simbólico de las presentaciones. Vamos a las preguntas. Voy a invertir el orden y vamos a hacer unas preguntas para el doctor Dantas. Las primeras preguntas se refieren a las cuestiones sobre los datos de investigación sobre municiones en relación a los exámenes balísticos realizados en las pruebas balísticas. La pregunta es, ¿existe un test balístico y se registran las municiones capturadas? Y también, ¿cuál es la importancia que le da la Policía Federal a las municiones recargables para alimentar las milicias locales? Esto tiene un impacto en los territorios. Y por último, en cuanto a las municiones, ¿cómo ampliamos la convicción de las policías y las Fuerzas Armadas de la importancia de los controles para seguridad de sus propios profesionales? Este es el primer bloque de preguntas. Entonces, en 5 minutos puede sintetizar sus respuestas, porque ya ganamos un tiempo extra antes de que terminemos con esta sala. Bien, Iván, como dije, tenemos algunos problemas de implementación de los estatutos. Uno de los dispositivos dice que todas las municiones y las armas producidas tendrían que tener un registro del proyectil disparado para hacer las comparaciones debidas en caso de exámenes balísticos. Entonces, en el área de balística existen 2 sistemas principales que el mundo utiliza, inclusive para hacer comparaciones balísticas internacionales. Es de una empresa canadiense, un valor bastante alto, pero ¿qué sucedió? Con esa necesidad para la nueva ley anticrímenes, que fue creada recientemente, hay un Banco Nacional de Balística de Municiones, el Banco MJ, y existe una comisión que desarrolla estudios a partir de los estados brasileños que están en el sistema de identificación balística. Ahí sabemos que tenemos un sistema en algunos estados y la Policía Federal tiene un sistema que es
Rusio, que es Finder, y esto se hace en casos específicos. Lo ideal sería que esto se haga sistemáticamente cuando se prende una arma, un proyectil, una munición, una cápsula, donde hay asesinatos, que esto fuera sometido a los exámenes balísticos para saber sobre el estándar del armamento, los orígenes, etc. Ahora, lo único que podemos saber es si aquel proyectil se disparó por una misma arma en varias ocasiones y mató más de una persona. Esto se hace en escenas de asalto o de latrocinio. Si la munición es disparada por una misma arma. Pero esperemos que el sistema para todos los estados sea adquirido. MJ está coordinando esto, está en estado bastante avanzado este proyecto y definido. Entonces, pero es un instrumento básico y que ya deberíamos, del cual ya deberemos disponer nacionalmente para desarrollar nuestras investigaciones balísticas. En cuanto a las municiones recargables, este es el mayor problema que tenemos. Puedo decirles que muchos de los lotes de los cuales hacemos aprehensiones en confrontaciones, ya tuvimos casos de municiones recargadas. Entonces, fueron hallados porque se utilizó tiroteo. Todo esto ha habido una evolución y es importante que la prensa se ocupe de esto porque quien trabaja en este área ve las dificultades cotidianas. Y por eso la empresa está comenzando a publicar ciertas cosas que son importantes y tenemos que cambiar la legislación, etc. La munición recargable es un problema grande. Tenemos muchos tráficos de espoletas, de tráfico internacional que viene de afuera, que es para recargar municiones. Entonces, no solamente munición de categoría deportiva, sino también que en manos de los criminales. Esto debería ser controlado. Nuestra preocupación es reparar los cartuchos cuando vemos que es necesario utilizar armas de fuego. No podemos largar los cartuchos porque aparece un cartucho que fue recogido e indebidamente recargado. Y está el número de lote allí. Entonces es algo que, como dije, la Policía Federal, donde hay examen de tiro en la Academia Nacional de Policías, se hacen millares de disparos de cartuchos por semana y esos cartuchos se recogen, se los colocan en un balde y la empresa que recoge estas cápsulas tiene que estar sometida a una legislación estricta que todavía no lo tenemos. El ejército es responsable para autorizar e inspeccionar productos controlados, fabricación nacional y importación internacional, comercio y uso. Entonces, esto tiene que comenzar a hacerse y tenemos que empezar a preocuparnos con estas cosas, pero no existe una disciplina estricta. ¿Quién repone los cartuchos? ¿Se hace un reciclaje, destruido el cartucho, la cápsula, o va a la basura, o qué se hace con eso? Todo esto es importante. La recarga de la munición es una preocupación y tenemos problemas con eso y podemos identificar municiones recargadas a través de exámenes periciales. Por último, la cuestión de sensibilizar a los profesionales de seguridad pública. La mayoría tiene esta conciencia del problema y esto debe ser perfeccionado. La cuestión del conocimiento de la fusión de informaciones. Pero un problema que yo veo, las conversaciones que hemos tenido, es que todo depende de reglamentación y legislación. Si no existe una obligación para una empresa que haga determinadas cosas, no las va a hacer. O las va a hacer, digamos. Y también tenemos que responsabilizar a las personas si no cumplen con la legislación. A veces lo que conversamos, lo que decimos, es que en una unidad policial quiere adquirir munición con lotes menores de 50 unidades. Es posible, si yo tengo clientes, yo quiero marcar un lote marcado con 50 unidades. No hay fabricante que lo haga. En el mundo, la CPC consigue marcar estas municiones y nosotros no vemos
estas discusiones que están siendo llevadas a cabo, inclusive con autoridades de la ONU, pero hay una resistencia mundial a marcar municiones. Y la ONU siempre ha intentado establecer este tema y discutir este tema. Transparencia en esta área, sufrimos de eso. En la actividad de rastreo, países para quien le pedimos rastreo no pueden informarnos. En el caso de la Rusia, no informan a quién les vendieron por secreto comercial. Y esas municiones que se confiscan aquí o que se decomisan aquí son de China, de Rusia o de otros países. La mayoría viene vía Estados Unidos y vía Estados Unidos es exportada legalmente, a veces para nuestro país vecino, y de ahí entran para Brasil, como las balas de K-47 que decomisamos aquí. Y la mayoría de estas balas vienen de Estados Unidos. Y es importante este diagnóstico. Y esto no se comenta, estas cosas. Tenemos que sensibilizar a las personas para que es que existan estas investigaciones. La prensa también que divulgue, como hemos discutido aquí, genera una mayor conciencia sobre este asunto. Muchas gracias, doctor Dantas. La próxima pregunta va para Cecilia. Cecilia, tú has tratado de esto en tu exposición, pero la cobertura de los medios, no solamente a los crímenes con arma de fuego, pero hay un gran interés en lo que sucede con las armas. En el gobierno federal en los últimos años ha hecho muchas modificaciones sobre la legislación de compra de armas en Brasil. La pregunta es, ¿cómo mejorar el mensaje sobre esas informaciones en la legislación brasileña y mostrar su impacto real para los ciudadanos en su vida cotidiana y en los territorios de la ciudad? ¿Cómo tratar este asunto, parar de tratar este asunto como algo leviano, como algo que no tiene una importancia decisiva? En tu pregunta está la respuesta. Necesitamos mostrar el impacto de todo esto. Entonces, necesitamos traducir la legislación a un lenguaje accesible en el sentido de que el decreto tal y tal dice lo siguiente, y no hablar con términos muy técnicos o jurídicos, pero traducirlo para alcanzar al mayor número de lectores posibles y traducirlo en forma práctica. Si nosotros no respetamos esta ley, en la práctica va a ser esto aquí. Vamos a tener más armas y munición en la calle sin control, que va a matar más gente. Entonces, precisamos mostrar impacto. O sea, una lapicera ahí en Brasilia va a funcionar en la esquina de tu casa. O sea, muchas veces, como decimos los periodistas en la cobertura de economía general, el impuesto tal de ICMS subió tanto, bien, esto en el arroz que voy a cocinar para el almuerzo, ¿significa qué? Entonces tenemos que desmistificar las coberturas en este sentido. Es algo técnico, pero necesitamos traducir las cosas técnicas a la lengua diaria del pueblo, de los ciudadanos, para que entiendan el impacto de estas cosas en su vida cotidiana. Muchas gracias por la oportunidad. Necesito salir un poquito más temprano. Esa es nuestra vida hoy, salir de una labia y entrar en otra. Entonces es muy bueno compartir esta mesa con ustedes, que saben todo sobre este segmento. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Tu participación fue óptima. Y les pido más 10 minutos, 10 para Samira, que es la directora ejecutiva del foro, para que ella dé una conclusión. Para la última cuestión, en cuanto a nuestras invitadas, me parece que ustedes pueden organizarse entre ustedes para responder la siguiente pregunta. ¿Qué es necesario desde el punto de vista
de las Naciones Unidas en la región para que se apliquen mejores prácticas de marcación en la munición y el mantenimiento de este registro en América Latina. En su visión panorámica de la región, ¿cuáles son los próximos pasos necesarios para una mejor marcación y control y mantenimiento de los registros? Carla, Sonia, quien quiera puede responder. Pero sean breves, 5 minutos. Hola, bueno, yo me animo con esta pregunta, tenemos ya muy poco tiempo. Realmente es una pregunta que no es una pregunta, es todo un debate que implica tantas cosas que realmente creo que no voy a poder yo, ni mucho menos dar una respuesta satisfactoria. Yo creo que ese es el gran kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué podemos hacer más para mejorar el tema de la marcación de municiones? Bueno, voy a apuntar solo 2 o 3 ideas, pero creo que como la pregunta justamente empezaba con el tema de qué se puede hacer para mejorar la práctica de marcación de municiones, yo lo primero que pondría de manifiesto es que realmente no hay en la región y tampoco a nivel global, pues ni tenemos obligaciones internacionales en materia de marcación de municiones y tampoco, como hemos visto, eso es lo que se ha desprendido de nuestro estudio, tenemos un reflejo de prácticas de marcación obligatoria en los ordenamientos jurídicos nacionales. Todos sabemos que marcamos para tener información que nos permita el rastreo. Entonces, si tenemos munición que no está marcada, porque normalmente lo que encontramos es casi siempre una información mínima, que es quizás la del calibre y poco más, pues poco podemos hacer. Entonces, yo creo que el debate que se plantea es primero intentar avanzar hacia un esquema de marcación de municiones. Como ha señalado Iván, nosotros hemos, desde el centro regional, propuesto un esquema para marcar municiones que tiene una información mínima con el número de lote, con el calibre, con información sobre el año de fabricación o sobre quién es el importador y el país de importación. Y esto debería ser un punto de partida para registrar debidamente ese ingreso de las municiones y para controlar tanto en el sector privado como la munición que va a instituciones estatales, dónde va. Y pues eso nos permitiría tener un mayor control tanto de la gestión de arsenales estatales como de la comercialización interna. ¿Quién está vendiendo? Obviamente esto también se relaciona con cuáles son los controles de comercialización interna. Carla abordaba, por ejemplo, a veces hay algunas prácticas, pero que son muy aisladas de control de municiones. Unos límites, por ejemplo, de cantidades que oscilan mucho. Tenemos países que tienen unos límites enormemente altos sin justificación de necesidad y que parecieran una invitación a un desvío, ¿no? Porque son muchas anuales que no, digamos que no son lo normal para un uso privado de un particular, ¿no? Dantas también se refería al control de la recarga y efectivamente ese es otro tema que también ha tenido reflejo en nuestro estudio. Ha habido algunos países que ya han avanzado hacia el control de la recarga de municiones, pero como digo, la pregunta es tan amplia, he lanzado un par de ideas solo en el ámbito normativo, que obviamente tampoco es el único para agotar el control de las municiones, porque hay múltiples aspectos de todo tipo, de inteligencia, de intercambio de información y de colaboración entre los estados. Hemos visto, y quisiera, con esto termino, quisiera destacar entre las prácticas normativas que hemos encontrado una norma muy interesante de la legislación de Belice y de la recientemente aprobada norma en Honduras, que se refiere al intercambio de información sobre transferencias internacionales entre países de la región. Creo que esto también es algo fundamental. En materia de registro es interesante que se registren las licencias concedidas, pero también los elementos efectivamente transferidos. Entonces creo que hay muchas cuestiones
de las que podríamos hablar, pero bueno, ahí he anotado algunas cuestiones. Gracias, Sonia. Para finalizar nuestro encuentro aquí en el debate sobre el combate al tráfico ilícito de municiones, quiero mostrarles el gráfico creado por Alessandra, revelando ideas. Es un gráfico artístico. Aquí está. Una vez más. Lo estamos viendo. Vemos este gráfico diseñado o dibujado por Alessandra, que resumen las ideas en nuestros debates, hablando sobre la violencia armada, las municiones con una sola identidad en la mano, con código de barras, toda esta discusión importante que se hizo el día de hoy. Estoy entonces contento de haber ayudado a producir este debate sobre el control de municiones para el encuentro del Foro de la Seguridad Pública, porque es una discusión que sucede a nivel internacional y que precisa materializarse y discutirse en nuestras academias de policía, en nuestras policías militares, que no son los primeros que han encontrado cápsulas en el piso para hacer los tests balísticos y hacer mejores registros técnicos de la policía militar y la policía civil para que la investigación no sea solamente sobre las armas, pero también sobre las municiones. Como demostró el doctor Dantas, esto tiene un papel fundamental para acotar la práctica criminal en Brasil, pero está lejos de ser suficiente para lidiar con el problema de violencia armada que tenemos aquí en nuestro país. Quiero agradecerle al Foro Brasileño de Seguridad Pública que nos en esta tarde. Quiero agradecer a nuestros panelistas y nuestras panelistas y a ustedes que están siguiéndonos en esta discusión y nos quedamos por acá. Que tengamos encuentros finales satisfactorios. Buenas tardes y hasta la próxima.